Bueno, yo escribí un texto para no abusar de su tiempo, a lo mejor sí abuso, y que me perdone el doctor de la Fuente y Rolando Cordera y Ambrosio, porque a lo mejor yo soy profesor de la UNAM y a lo mejor voy a violentar la categoría de profesor, porque lo voy a leer para pues mostrar que no soy tan buen profesor, ¿no? Porque ya ven que el doctor de la Fuente sí mostró que es muy buen profesor y ya nos dijo lo sustantivo, lo importante, que es que nosotros los universitarios sigamos cuidando ese tesoro que se ha amasado en tantas generaciones de universitarios y que es la razón por la cual nuestra universidad y las universidades públicas y la nuestra, que ocupa el lugar 160 en el rating de las mejores universidades de todo el mundo, y que por eso es la mejor universidad de América Latina. Su autonomía, que es algo que está en nuestra Constitución y que además así está en la legislación sobre la educación en el país, la autonomía en cuanto a su régimen interno, en cuanto a su administración, incluso en cuanto a su organización sindical. No es algo que dependa solo de su estatuto de gobierno, que además jurídicamente así está establecido, no es negociable, es algo constitucional, es algo legal y es un patrimonio de nosotros, de cada uno de los universitarios. Y nuestras autoridades la han venido cuidando, cultivando, salvaguardando. Y nosotros, los universitarios, hemos hecho honor de eso en nuestra actuación como investigadores y como profesores. Yo he escrito un texto en donde, en primer lugar, retomo la educación como un derecho en algunos instrumentos y mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Y después retomo este derecho como está en nuestra Constitución y en algunos preceptos legales referidos a la educación superior en México. Ahí está nuestra autonomía, la autonomía de las universidades públicas, desde luego la UNAM. Y luego algo que podríamos llamar, pues, tareas pendientes, una visión crítica, efectivamente, algunas tareas pendientes, porque las políticas en esta materia, pues efectivamente, con el neoliberalismo, desde mediados de los 80, pues han venido dejando que desear, precisamente. Por lo que decía el doctor de la Fuente, el presupuesto. Entonces, espero no cansarles, y aquí que Ambrosio, si ve que me alargo, pues que me lo haga saber y cortamos, ¿verdad? Al fin y al cabo, que alguien que es especialista en neoliberalismo, por el vez y al revés, por arriba y por abajo, pues es Rolando Cordera. Y él puede muy claramente traer a colación y juzgar, pues eso, ese mal, ¿no? Esa bacteria que tanto nos ha infectado. Para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de la educación como un derecho humano, comencemos por afirmar que la educación es uno de los pilares fundamentales de la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, por lo que deberá ser accesible
a todas las ciudadanas y ciudadanos a lo largo de toda su vida, y que se necesitan medidas por parte del Estado para asegurar su coordinación e integración en todos sus niveles y entre sus distintas instancias, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria y la capacitación técnica. La educación ha sido reconocida en instrumentos internacionales de derechos humanos y pertenece al grupo de los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y como cualquier otro derecho humano, tiene su origen en las luchas sociales y su fundamento en la dignidad inherente a todas las personas. En la doctrina de los derechos humanos, este conjunto está conformado por aquellos derechos que posibilitan a la persona y a su familia gozar de un nivel de vida adecuado. En ese género de pensamiento, los derechos humanos se definen como atributos y garantías que le corresponden al ser humano o a las personas, al margen y por encima de las leyes, los cuales por lo menos deben ser reconocidos y protegidos, por lo que son de por sí universales, pertenecen a todo ser humano, indivisibles, no pueden fraccionarse ni reducirse, inalienables, no se pueden perder ni renunciar, interdependientes, la realización de cada derecho es indispensable para el pleno goce de los demás derechos. El principal marco jurídico de referencia con respecto a su reconocimiento en el sistema internacional es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, suscrito por el entonces presidente de la República, José López Portillo, el 2 de marzo de 1980, y que entró en vigor en México el 23 de junio de 1981. A nivel regional se cuenta con el protocolo adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocido como el Protocolo de San Salvador. Ambos instrumentos de protección y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales incluyen al derecho a la educación. Como se sabe, en la normatividad nacional, este derecho está reconocido explícitamente en el artículo 3 constitucional. Pero, ¿qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos del derecho humano a la educación? El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica que toda persona tiene derecho a la educación. Derivado de este artículo, se desprende la Observación General 13, elaborada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la cual da a conocer de mejor manera las obligaciones del Estado y los contenidos de este derecho. Lo define como un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos, y como sus características señala: disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado parte, con infraestructura elemental y personal para su funcionamiento. Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles
para todas las personas, sin discriminación en el ámbito del Estado parte. La accesibilidad consta de 3 dimensiones, que son: A, la no discriminación, que significa que la educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos. B, la accesibilidad material, que implica que la educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable, por ejemplo, una escuela vecinal, o por medio de la tecnología moderna, mediante el acceso a programas de educación a distancia. C, la accesibilidad económica, que significa que la educación ha de estar al alcance de todos en el nivel básico. Se pide a los Estados partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita. Vamos a ver después que en el caso de México, incluso desde nuestro artículo 3º constitucional, se establece que la educación superior en el país sea establecida gratuitamente, en forma gradual, de manera eficiente. Aceptabilidad. Son la forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos. Han de ser pertinentes, adecuados culturalmente, de buena calidad para los estudiantes, y cuando proceda, los padres. Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. Aunado a esto, el derecho a la educación se considera un derecho llave, es decir, un derecho que detona o propicia la satisfacción de otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho de acceso a la información y, como consecuencia, el derecho a la participación. De todo este marco normativo se desprenden obligaciones para los estados, incluyendo México, que indican lo que se debe hacer o no hacer para que la población pueda ver garantizado plenamente el derecho a la educación. Si trasladamos estas obligaciones al ámbito de la educación superior, podemos mencionar que el Estado deberá: a. Respetar, es decir, que el Estado se abstenga de adoptar medidas que obstaculicen o impidan el goce de la educación superior. Por ejemplo, recorte de presupuestos, desaparición de matrículas. Parece que desde 1985, con ese neoliberalismo que se nos fue metiendo, se vino reduciendo de una manera considerable el presupuesto en educación. Parece que a partir de 1985 incluso se redujo un 50% el presupuesto en educación. Proteger. En este sentido, podemos mencionar que el Estado tome medidas para velar por el respeto del derecho a la educación en los servicios que brinden terceros. Ejemplo,
las universidades privadas o las llamadas escuelas patitos, que si bien son baratas, no ofrecen programas de calidad, o las expulsiones de universidades privadas de personas que por su condición se ven discriminadas. Por ejemplo, los casos de mujeres jóvenes que al embarazarse o ser madres son obstaculizadas en el ejercicio de su derecho a la educación superior. En 2015, los casos más sonados son el de Andrea Martínez, de 23 años, quien con 5 meses de embarazo y cuando cursaba el 6º semestre de licenciatura en preescolar en Michoacán, en la Escuela Normal Particular Motolinia, fue expulsada por su estado de gravidez. Otro caso es el de la UVM en Villahermosa, unidad que no deja que una chica, de quien se resguarda el nombre, entre al campo con su bebé por ser una mala influencia. Proteger también implica proveer de mecanismos para la defensa de este derecho, sobre todo para aquellas personas que no lo pueden ver garantizado. Garantizar, satisfacer, entraña las obligaciones de promover y hacer efectivo el acceso a una educación superior de calidad. Es decir, el Estado debe adoptar medidas que faciliten el goce de la educación superior a todas aquellas personas que así lo deseen. Por lo tanto, deberá adoptar medidas legislativas, de política pública, de asignación de recursos. Cada vez que una persona, principalmente las y los jóvenes, no pueden, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí mismos, con los recursos a su disposición, el Estado está obligado a proveerlos y así asegurar su pleno disfrute. El artículo 3º constitucional establece la obligación que tiene el Estado de promover y atender la educación superior, los derechos que adquieren las universidades y otras instituciones a las que la ley otorga autonomía, así como que las relaciones laborales en las universidades serán reguladas por el apartado A del artículo 123 constitucional bajo la figura de trabajo especial. No es un regalo, es una obligación constitucional. Fracción quinta del artículo 123. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y a la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Fracción séptima. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico,
y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. O sea que, más claro, el agua. O sea que no nos vengan, ¿no?, a distorsionar acá nuestra Constitución, ¿verdad? Bueno, ahora, el artículo primero declara de la Ley General de Educación, aprobada en julio de 1993, incluso con la reforma del 20 de abril del 2015, declara que la función social de las universidades y demás instituciones de educación superior con carácter de autónomas se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones, y reitera la obligación del Estado de promover y atender el nivel educativo superior. Define como de tipo superior a la educación que se imparte después del bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado y opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Artículo 9. Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá directamente mediante sus organismos descentralizados a través de apoyos financieros o bien por cualquier otro medio todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la nación. Apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. Luego, financiamiento a la educación. Artículo 25. Yo no sé si lo cumplen, Vean lo que está pidiendo, cuánto de presupuesto hay que destinar y cuánto a la investigación científica. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingreso y gasto público correspondientes que resulten aplicables, ahí viene una, ya nos dirá Rolando, ¿verdad?, con eso de que correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8% del Producto Interno Bruto del país, destinando de este monto al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Sin embargo, en nuestro país la situación del derecho a la educación es muy precaria. Mucho de esta situación se debe a la planeación y asignación de presupuesto sin perspectiva de derechos humanos. El contexto de la crisis económica mundial
y sus efectos en el país, además de la ausencia de políticas públicas efectivas en lo económico y lo social, contribuyeron al aumento de la desigualdad y la pobreza en México, y con ello los derechos humanos se han erosionado. Según datos del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, desde el año 2006, cada año alrededor de 200,000 jóvenes que quieren continuar sus estudios en alguna de las principales universidades públicas de alto nivel académico en la ciudad, como la UNAM, el IPN y la Universidad Autónoma Metropolitana, y presentan examen de admisión, no encuentran un lugar. La causa: no hay espacio para todos. En lugar de construir más universidades y contratar más maestros, las instituciones y el gobierno han preferido hasta el momento excluir a la mayoría. Estos muchachos, ¿no?, que han logrado de todas maneras pues abrir espacios, ¿no?, para algunos de ellos, me pasaron una estadística en estos días pasados de lo que sucedió en el último semestre, y me dicen que en la UNAM aspiraron a entrar 208,000 y fueron aceptados 19,000, quedaron rechazados 189,000. En el Instituto Politécnico Nacional aspiraron 96,000, fueron aceptados 24,000 y fueron rechazados 72,000. En la Metropolitana aspiraron 90,000, fueron aceptados 12,000 y fueron rechazados 78,000. Bueno, no les quiero cansar, ¿verdad? Ahí en la ponencia pongo algunas reflexiones, pero quisiera nada más concluir refiriéndome a lo que reflexiona una de las analistas de este grupo acerca de esta situación de los aspirantes excluidos. Como explica Axelvi Hernández en un artículo que publicó el año 2012 titulado "La educación superior en México y la lucha de los excluidos", la política de contención de la matrícula en las universidades públicas vino acompañada del impulso, lo decía el doctor Juan Ramón de la Fuente, que lo comentábamos al venir aquí a la sala 22, hablando pues de dejarlo todo al mercado, ¿no? La política de contención de la matrícula en las universidades públicas vino acompañada del impulso a otras modalidades de educación superior distintas a la universidad pública tradicional. Así consiguieron, por un lado, simular que el Estado se hace cargo de impartir educación, y por el otro, dotar al modelo económico de los egresados del nivel superior que les son funcionales de acuerdo con el lugar que a nuestro país le asignan en la economía mundial. Así es como se ha impulsado la creación a modo de decenas de institutos tecnológicos, universidades politécnicas y universidades tecnológicas en todo el país, de acuerdo con las necesidades particulares de las empresas privadas enclavadas en las localidades.
Ya desde principios de los 90, las cámaras empresariales, adjudicándose la representación de lo que para ellas es la sociedad, comenzaron a presionar para obtener cada vez mayor participación en la planeación educativa. De esta manera, los empresarios firmaron en febrero de 1990 un convenio de concertación con la SEP, teniendo como testigo de honor al presidente, con el que les fue otorgada una participación destacada en la elaboración de los planes de estudio, en la docencia e inclusive, aguas, desde la creación de los institutos tecnológicos en 1991, se les hizo parte de sus consejos directivos. Cuidado, cuidado. Son instituciones que no imparten carreras de las 4 áreas del conocimiento: matemáticas e ingenierías, ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y las artes. Son instituciones que no imparten carreras de las 4 áreas del conocimiento: matemáticas e ingenierías, ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y las artes. No cuentan con una vida institucional en las que se incluya a los estudiantes a través de órganos colegiados. No desempeñan las 3 funciones básicas que la Constitución señala para una universidad: docencia, investigación y difusión de la cultura. Se trata de centros de adiestramiento laboral, sustentados en la enseñanza de manuales técnicos, basados en una concepción de profesionista deshumanizado y sin conciencia histórica. Este tipo de formación le ha permitido al capital internacional mantener a nuestro país en una condición económica dependiente, subordinada a los intereses de las grandes empresas transnacionales, al mismo tiempo que se reduce el presupuesto para la educación y la investigación en ciencia y tecnología. Se reduce la vida profesional al desarrollo de competencias específicas adecuadas al trabajo como empleado en una empresa, no así al análisis y la construcción de propuestas para la solución de los grandes problemas nacionales, a saber, la pobreza, el desempleo o la desigualdad. Se prepara al estudiante para operar una máquina, no para diseñarla, mucho menos para analizar su pertinencia. Bueno, pues justamente, ¿verdad? Yo creo que esto pues nos plantea cómo tenemos que pues salvaguardar la índole de lo que es una universidad, salvaguardar lo que es realmente la educación superior y seguir cuidando la autonomía de nuestra universidad y su misión y su función y su identidad y su marco jurídico. Muchas gracias. Porque las políticas en esta materia, pues efectivamente, con el neoliberalismo desde mediados de los 80, pues han venido dejando que desear, precisamente. Por lo que decía el doctor de la Fuente, el presupuesto. Entonces, espero no cansarles
Y aquí que Ambrosio, si ve que me alargo, pues que me lo haga saber y cortamos, ¿verdad? Al fin y al cabo, que alguien que es especialista en neoliberalismo, por el ambés y el revés, por arriba y por abajo, pues es Rolando Cordera. Y él puede muy claramente traer a los universitarios, y que es la razón por la cual nuestra universidad y las universidades públicas y la nuestra, que ocupa el lugar 160 en el rating de las mejores universidades de todo el mundo, y que por eso es la mejor universidad de América Latina. Su autonomía, que es algo que está en nuestra Constitución, y que además así está en la legislación sobre la educación en el país. La autonomía en cuanto a su régimen interno, en cuanto a su administración, incluso en cuanto a su organización sindical. No es algo que dependa solo de su estatuto de gobierno, que además jurídicamente así está establecido, no es negociable, es algo constitucional, es algo legal, y es un patrimonio de nosotros, de cada uno de los universitarios. Y nuestras autoridades la han venido cuidando, cultivando, salvaguardando. Y nosotros, los universitarios, hemos hecho honor de eso en nuestra actuación como investigadores y como profesores. Yo he escrito un texto en donde, en primer lugar, yo escribí un texto para no abusar de su tiempo, a lo mejor sí abuso, y que me perdone el doctor de la Fuente y Rolando Cordera y Ambrosio, porque a lo mejor yo soy profesor de la UNAM y a lo mejor voy a violentar la categoría de profesor, porque lo voy a leer para pues mostrar que no soy tan buen profesor, ¿no? Porque ya ven que el doctor de la Fuente sí mostró que es muy buen profesor, y ya nos dijo lo sustantivo, lo importante, que es que nosotros los universitarios sigamos cuidando ese tesoro que se ha amasado en tantas generaciones. Retomo la educación como un derecho en algunos instrumentos y mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Y después retomo este derecho como está en nuestra Constitución y en algunos preceptos legales referidos a la educación superior en México. Ahí está nuestra autonomía, la autonomía de las universidades públicas, desde luego la UNAM. Y luego algo que podríamos llamar, pues, tareas pendientes, una visión crítica, efectivamente, algunas tareas pendientes.